Sí, en realidad lo que nosotros veníamos observando ya desde el año pasado, aproximadamente en el mes de noviembre, se veían algunas faltantes. Hay que aclarar cómo surge esto históricamente, Ujú. porque de ahí la importancia, ¿no? En el año 2007 teníamos varios hospitales públicos que te empezaron a trasplantar en forma gratuita a los que no tenían cobertura social. Eso fue un éxito del programa argentino de procuración y trasplante, porque si no había un grado de inequidad importante entre los que tenían cobertura social y los que no tenían. Eso fue un programa que se puso allá en marcha por el 2006. En el 2007 nos encontramos con un problema, que era muchos de estos pacientes que eran trasplantados en estos hospitales públicos, que carecían de cualquier cobertura social. Después el problema es que tienen que tomar un medicamento de por vida, inmunosupresor, y bueno, no había nadie que le otorgara esos medicamentos. De ahí que en el 2007, en agosto del 2007, se crea un programa a nivel nacional que se llama Programa de Seguimiento Post-Trasplante, que es entregar a estos pacientes a partir de la nación en todo el país los medicamentos inmunosupresores que necesitan para continuar con su trasplante, porque si no podrían perder el injerto que en tanto cuesta conseguir. Claro. Ese programa se mantuvo vigente durante todos estos años y lo que estamos viendo a partir de finales del año pasado es una demora y alguna faltante de algunos medicamentos de los esquemas inmunosupresores que hacen los pacientes. Es verdad también que cambiaron los mecanismos, digamos, los esquemas inmunosupresores cada vez van avanzando y se van requiriendo nuevas licitaciones de drogas más modernas. Pero ya hace unos días atrás, el diario La Nación publica una nota Ujú. al presidente del CUCAIBA, que es el Centro Único de Ablación y Procuración de Órganos de la provincia de Buenos Aires, donde ellos ya a- a- advertían esto que en noviembre nosotros habíamos visto, de la faltante de algunos esquemas de terapia inmunosupresora, algunos medicamentos, y que eso pone en riesgo mucho al paciente por un lado y al injerto por el otro lado, ¿no? Bien. Así que creo que es un grave problema que debemos estar atentos. Insisto, hay más de 5.000 pacientes en todo el país que requieren estos medicamentos Ujú. y que están demorándose en entregárselos. Bien. Doctor, ¿qué pasa, digo, con lo privado, las obras sociales, aquellos pacientes que han sido trasplantados y que de pronto tiene su obra social y le tiene que cubrir? ¿Esto está llegando en tiempo y en forma? ¿Está retrasado también? ¿El panorama es el mismo? Puede haber algunos casos en la seguridad social, pero son los menos. Acá el problema básico Sí, y que tenemos es los pacientes que no tienen acceso de ninguna manera a estos claro, medicamentos. claro. Aparte son medicamentos enormemente costosos, no son. Por eso se crea este programa nacional, porque la nación lo que hacía era poder trasladar estos medicamentos a las provincias, porque sería un Ujú. costo muy grande para las provincias hacerse cargo de estos medicamentos. Bien, como lector digo de esto, usted como profesional y también hace muchos años en todo lo que tiene que ver con trasplante, ¿esto es una política del gobierno? ¿Se tiende a sacarlo, a suplantarlo por otro programa? Bueno, yo no soy adivino del gobierno. El gobierno tendrá su lógica, yo tengo la mía. Sí, Yo allá por finales de mi gestión y sabiendo el gobierno que venía, estaba casi convencido de que iba a haber problemas de este tipo, ujú, porque lo que se está viendo, y esto ya lo vivimos en la década del 90, es trasladar ciertas cuestiones de la salud a las provincias. O sea, eso ya lo marcamos en su momento en la gestión anterior y hoy es muy probable, de hecho, seguramente muchas de las provincias que están, porque no te olvides que los pacientes viven en cada una de las provincias, entonces al claro. que van a reclamar es al CUDAIO o Sí, al organismo jurisdiccional que corresponde en cada provincia. Y ellos van a tener que dar respuesta. Entonces, ujú, sabemos perfectamente que hay algunas provincias que han tenido que cubrir algunos de estos faltantes, pero insisto en lo costoso que significa para un claro. presupuesto de una provincia. Probablemente nuestra provincia lo pueda hacer porque es una provincia importante. Imagínate los pacientes que están en provincias donde digamos, el avance de estos costos sobre la salud pueden Sí. llegar a ser mucho más importantes. Ujú. Doctor, pensaba en las personas trasplantadas, ¿no? Que obviamente la medicación la necesitan
todos los días, las 24 horas del día. Después dentro de este marco no es algo que uno pueda esperar, qué sé yo, no sé, una camisa, No, bueno, espero el año que viene, veo, no sé, cambiar el modelo del auto. Esto se necesita ahora para darle respuesta porque es la vida, ¿no? en el mismo artículo que te mencionaba recién, hay se hace una consulta al INCUCAI, a las autoridades del INCUCAI, que derivan la consulta al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud plantea de que en realidad reconocen una demora, pero no una faltante, que están digamos, en vías de desarrollar las Sí, sí, licitaciones correspondientes. Lo que debe hacer notar es que las licitaciones duran tiempo claro. y esos tiempos para un paciente trasplantado que no tenga la medicación, digamos, habría que haber sido planificado de otra manera Ujú. para que no ocurriera esto. Es verdad, también es el cambio de año, eso también puede haber demorado, pero bueno, creo que en el término de un periodo de tiempo lo Bien. más prudencial posible se resuelva esto de la mejor manera posible, ¿no? Doctor, por último, preguntarle, digo, para telespectadores que nos pueden estar viendo en este momento y que necesitan esa medicación, ¿hay algún camino legal que tenemos para poder reclamar, peticionar, ver en el contexto, no sé si nacional o provincial? Nacional me parece, ¿no? Bueno, lo primero que se deben dirigir es al organismo jurisdiccional para que de alguna manera los asesore para llevar adelante el reclamo. Yo estoy convencido que los distintos organismos jurisdiccionales de donación y trasplante ya están haciendo el reclamo. Hubo hace pocos días atrás un Consejo Federal de Trasplante en el marco del COFESA que reclamó, por eso la nota que hace la provincia de Buenos Aires. Fíjate vos que la provincia de Buenos Aires en el mismo artículo comenta que a ellos le va a salir cubrir a estos pacientes que antes lo hacía la Nación 120 millones de pesos mensuales. Imagínate que para muchas provincias está bien que los pacientes son menos, pero para muchas provincias y esto es un contexto, vos sabés que ha faltado tema con el HIV, con los pacientes de HIV. Eh, yo creo que tenemos que estar atentos a este tipo de cosas porque va a ser difícil que las provincias puedan encargarse de todo el tema de la salud jurisdiccional y encima tener que, digamos, ad- adherir a estos programas que se dejen de financiar por parte de la nación. Es más, vos fíjate, acá tenés un tema que fue noticia en estos días de la retirada de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Cuando yo era presidente del INCUCAI viajé una vez a Brasilia, a la OPS, porque estábamos empezando a ver cómo conseguir estos medicamentos, porque el decreto se firmó durante la gestión que yo tuve en el INCUCAI, y ellos tienen un fondo rotatorio para comprar medicamentos de alto costo en escala, o sea, suman a varios países para comprar estos medicamentos. De esa manera este fondo rotatorio no solamente pone plata, sino también que facilita que la plata que tienen que poner los países sea menor, porque al comprar en escala los medicamentos son mucho más baratos, se venden mucho más baratos. Entonces, yo creo que esto, a mí me parece que es una política esto, ¿no? Si uno suma 2 más 2, a veces 4, ¿no?